Acho Yo que creo sí es Susana. que es Bien, Susana. sí, con certeza que es. Buenas noches, Susana. A ver si habla con nosotros. Perfecto. Por honor al tiempo y a las primeras conectadas, agradecer esta instancia. Me gustan mucho los grupos cerrados porque así fidelizamos a las alumnas, profesoras, hay un mejor encuentro con la docente invitada. Y en este momento nos acompaña la docente de la Universidad de Sao Paulo, odontóloga, Marinés Freire Trevisan, cirujana dentista, mestre en láser por la Universidad de Sao Paulo, la Facultad de Odontología, especialista en periodoncia. Es una docente habilitada en láser terapia por la Fundecto, en donde también ella es profesora colaboradora de los cursos de láser del Laboratorio Especial de Láser en Odontología, LELO de la Universidad de Sao Paulo, de la Facultad de Odontología para odontólogos, y también es profesora del Centro Internacional Transdisciplinar en Salud, CITRANS. La docente Marina Estrevisan lleva mucha experiencia en, en consultas, tanto en su clínica privada como también en las clínicas de la Universidad de Sao Paulo, evaluando, interviniendo, y también no solamente en la parte de niños o de bebés, sino que también con niños mayores, ¿cierto? Y relacionada a su especialidad de periodoncia. Bienvenida a este live, doctora. Muchas gracias por su tiempo y disposición a este primer encuentro Gracias. con usted. Encantada. Profesora, como para ir nosotros rompiendo las barreras en su expertise, ¿nos cuenta un breve resumen de lo que ha sido su experiencia en las anquiloglosias o frenillo lingual limitado? Bueno, mis primeras experiencias con frenillos empezaron en los frenillos labiales, ¿sí? Por vuelta de 2007 empecé a hacer más cirugías de frenillos labiales por cuenta de los tratamientos de ortodoncia, ¿no? Y en 2008, cuando empecé mi maestrado, ya tenía la idea de hacer mi tesis en respecto de los frenillos, de la remoción de los frenillos. Por tanto, hice la comparación de tres tipos de quirugía: la quirugía convencional, la cirugía con láser de diodo y con láser dierbio. Estos dos láser ya los teníamos allí en el laboratorio de láser en la Universidad de San Paulo. Y yo ya trabajaba a muchos años con láser. Yo tengo este año ya completo 20 años utilizando láser, tanto de alta potencia como de baja potencia. Y por tanto, para mí me parecía muy importante como periodoncista de formación que buscase una técnica que fuera más efectiva, si había alguna que fuera más efectiva, ¿no? Para la remoción de los frenillos. Entonces, eh, mis primeras cirugías de frenillos empezaron antes de 2007. Entonces ya hace mucho tiempo que estoy en esta de frenillo y claro, después fuimos realizando más cirugías y volviendo un poco más para la anquiloglosia. En los siglos de 2010, cuando empezamos este boom de más frenillos linguales, fíjate, en 2014 la profesora Roberta Martinelli lanzó el test de la lingüita, ¿no? Para evaluar, fue un test más completo, como podemos decir, porque antes teníamos testes un poquito no tan refinados como Bristol, que realizaba un test más sencillo, que como dice en la propia ley,
que coge apenas casos de anquiloglosia más graves, ¿no? Entonces, el test de Martinelli vino a contribuir para un diagnóstico más preciso y con esto conseguimos coger más casos de anquiloglosia, ¿no? No solamente los casos más severos, como el propio Bristow nos revela, nos muestra que corre apenas más estos casos. Perfecto, doctora. Entonces fue como un verdadero impulso el test de evaluación de la fonoaudióloga Roberta Martinelli para ustedes de la parte de odontología. ¿Cómo ves tú la integración de esa fonoaudiología en la periodoncia, en la odontopediatría, en quizá en bucomaxilo, que sería maxilofacial? ¿Cómo ves tú esa integración, Marinés? Mira, Pamela, para mí no hay esta cuestión de anquiloglosia sin los fonoterapeutas, ¿no? Los terapeutas de habla. Para mí no hay esta cuestión y trabajamos siempre involucradas y la importancia del fonoaudiólogo, terapeuta de habla en diagnóstico es esencial, ¿no? Entonces, tenemos así, yo tengo muchas colaboradoras fonoaudiólogas que hacen parte, que tengo un grupo y, por ejemplo, cuando hago cirugías en crianzas mayores, trabajo con algunas terapeutas de habla que son especializadas más en niños mayores o en adultos o también en bebitos, ¿no? En niños recién nacidos. Entonces, yo creo que esta perfecta integración, tanto entre el cirujano, bucomaxilo, odontólogo, otorrino, es fundamental. Tenemos que trabajar juntos y yo creo que tanto en Chile, esta idea ya está más difundida. La importancia de trabajar juntos y la necesidad de la intervención del fonoaudiólogo, del terapeuta de habla, tanto antes de la quirugía muchas veces, cuanto después, ¿no? Perfecto, Marinés. Eso ustedes ya lo tienen más que instaurado ahí el trabajo fonoaudiológico con Así. odontólogos. Yo creo que desde el inicio es fundamental porque no tenemos esta visión, claro, tenemos una visión después de tantos años trabajando con la cirugía, muchas veces tengo ojo para saber que no es alguna otra disfunción orofacial, pero no la puedo detectar. Entonces ya pido ayuda, ya encaminamos este niño o este bebito para que el terapeuta de habla pueda trabajar con él y con las otras cuestiones también. Perfecto. Marinés, ¿a qué tú o cómo tú observas las altas demandas a cirugía de lengüita? Yo sé que este tema también allá en Brasil puede ser que esté en auge. Sí, En Chile ya explotó también. ¿Cómo tú lo observas? entonces, entonces así, si buscamos por la literatura, por ejemplo, tenemos un artículo canadiense que dice que tuvimos un aumento, ¿no? De más de 200% en diagnósticos y cirugías. Entonces, te puedo decir que antes realmente no teníamos un diagnóstico correcto porque nos hacía falta una prueba que fuera más completa y que corriésemos realmente el problema desde el inicio. Yo creo que hasta 10, 15 años atrás, esta cuestión de frenillo realmente eh, hacíamos la quirugía desde que fuera un frenillo muy así, que no se podía olvidar, ¿no? Aquello preso en la crista huesia que cualquier un que miraba, ah, mira, tiene un frenillo, allí tiene que se intervenir. Y por tanto nos pasaba despercibidos los casos que no eran tan aparentes, ¿sí? Pero otra, por otra mirada, claro,
que a partir del momento que tenemos más información, junto, infelizmente, viene los sobrediagnósticos, ¿no? La gente muchas veces quiere ver algo que no está allí y todo se tornó frenillo. Muchas mamás que vienen a mi consultorio, a partir del momento que no logran la lactancia, ya, mira, tiene frenillo y debemos decir que, claro, todos los niños tienen frenillo, pero unos, claro, son anquiloglosia y otros no. Entonces, la cuestión es apenas una que no es apenas no lograr la lactancia, es un siglo de anquiloglosia, ¿no? Tenemos que tener ojo y trabajar con profesionales que realmente estén interesados en un buen diagnóstico y capacitados también. Perfecta explicación, Marinés. Yo también creo que el éxito y el suceso desde la prevención, sabemos que hay mucho profesional, no solamente odontopediatras, sino que también otorrinos, bueno, los pediatras siempre tienen su lado B con el uso de las frenectomías, sobre todo aquí en la realidad nacional, pero a medida de que vamos teniendo mejores pautas de evaluación con un nivel de evidencia destacado como el protocolo de Martinelli, creo que el aumento de la detección precoz ha sido clave también para mejorar temas oclusales y no solo oclusales, también de funciones orofaciales y además de la vía aérea de estos niñitos para que respiren bien. Marinés, ¿cómo ves tú o qué consensos dentro de Brasil o en base a tu realidad existen para determinar si los procesos son llevados por odontólogos con especialidad de periodoncia o más bien compete al odontopediatra o más bien el caso de un niño de 8 o 12 años compete al bucomaxilo que sería el maxilofacial o quizá el paciente de 25 años le compete al otorrino. ¿Cómo ves tú que muchos odontopediatras quizás están operando a niños de 14, 20? ¿Cómo ves esa parte cuál es la realidad de Brasil o qué consideras tú dentro de esto de comenzar a cuidar que esta población es de esta especialidad, esta otra población le compete al máxilo, le compete al periodoncista o más bien al otorrino, porque creo que ese tema, como en todas las altas demandas, primero detectar, todo bien, todos detectamos, pero ¿quién realiza? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ordenamos este cuento? Te puedo decir, por todo lo que pasa por mí, tengo dos miradas, ¿sí? La mirada de la universidad, que nos viene muchísima gente indicada de todos los sitios, y la mirada del consultorio. En la universidad tenemos indicaciones, la mayoría de pediatras, principalmente terapeutas de habla, ¿no? Fonoaudiólogos maternidades parceras que ya están acostumbradas con nosotras, que nos derivan muchísimos bebitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay maternidades que ya saben que hacemos este proceso y nos derivan estos bebitos, vienen con una carta ya diagnosticada. Estos siempre vienen indicados por la terapeuta de habla de la maternidad, ¿correcto? Pero tenemos una cantidad y te puedo decir que yo creo que en segundo plano sería de los pediatras y después de las terapeutas de habla de consultorio particular, ¿sí? La cuestión de los bucomaxilos están más involucrados, yo creo que a nivel hospitalar. Entonces, ya no me llegan mucha indicación porque ellos, como están en ámbito hospitalar, ya tienen su indicación directa de los profesionales, por ejemplo, de los pediatras. Entonces, yo creo que los pediatras derivan tienen una línea directa con los bucomaxilos o con los otorrinos.
Por ejemplo, cuando voy al hospital privado para hacer cirugías de niños mayores, en general hago cirugías en conjunto con otorrinolaringólogos, que muchas veces están haciendo la parte de nariz, de amígdalas, y siempre me pregunta, Flacín, ¿puedo mirar cómo estás, cómo haces la cirugía de frenillo? Porque ellos también hacen, pero muchas veces estamos juntos y fue así, el padre me pidió que usted hiciera la cirugía. ¿Puedo mirar? Entonces ellos siempre intervienen primero, hacen la cirugía de nariz, de amígdala, desvío de septo, y yo entro en segundo plan y siempre me dicen, mira, hacen la cirugía completamente distinta de lo que yo. Estoy en centro quirúrgico y también llevamos el láser y siempre me dicen, mira, interesante porque divulsionas más para ver más movimentación lateral y siempre trocamos un poco de idea. Me fue así muy interesante porque muchos empezaron a mi derivar sus cirugías de lengua. Mira, a mí no me gusta mucho y veo que o que haces es distinto. Entonces, tengo parcería con dos otorrinos que me derivan sus cirugías hoy día de frenectomías linguales. Perfecto. Ahí es donde dices que tus 20 años de experiencia te han posicionado dentro de un buen manejo quirúrgico, porque si bien hay, eso es clave, que indirectamente el grupo de otorrino, al momento de derivarte sus casos, es porque confían mucho en tu procedimiento. Por lo que miraron, por lo que observaron, por la técnica, por cómo lo hiciste. Y creo que el profesional idóneo para poder realizar es quien tiene una muy buena experiencia con el uso de la liberación. Y eso te la da Te la digo clínica. que sí, que la experiencia, la persona que soy yo hoy, la persona de 15 años atrás que operaba es una persona completamente distinta de la Marinés que opera hoy. Y yo creo, como dijo siempre a Luciane, que la intención es siempre aprimorar más. Fíjate, hacía cirugías convencionales, entonces empezamos en la cirugía convencional y al pasar del tiempo fui migrando para la cirugía con láser y, por ejemplo, en los niños mayores hoy hacemos una cirugía mixta. Utilizo láser, pero en determinado momento hago la divulsión con tijera porque a mí me parece mejor para la movimentación de la lateralidad de la lengua. Entonces, estamos siempre muy involucradas en mejorar la técnica cirúrgica y yo creo que mi intención es cada vez mejorar más porque veo que siempre hay algo distinto a hacer porque las lenguas son distintas, los tipos de frenillo, su mucoso más grosso, más delgado, algunos que envuelven fibras musculares y las quitamos y no las quitamos, hasta donde hacemos esta incisión, entonces cambia mucho de caso para caso y de niño recién nacido para niños mayores, para adultos, para adolescentes, entonces son tipos distintos de cirugía, ¿sí? Esto es muy importante que se frise porque en cada edad hacemos un tipo de cirugía y vamos hasta un punto. Perfecto, yo opino lo mismo, que todo frenillo es distinto y todo manejo Sí, terapéutico, como también quirúrgico, es diferente. Ni una técnica es igual a la otra y el dominio no, de cómo o no solo es láser o no solo es tijera o no solo es no. frío, porque necesitas tú entrar y sacar a mayor profundidad esas fibras, porque cualquier pedacito de fibra te va a alterar el resultado final. Y ahora, ¿qué opinas tú con este exceso de sobremarketing, de que solo es láser? Porque acá en Chile se está dando esta demanda, solo láser, como que el láser lo va a solucionar No, no. todo. Y en verdad a mí me asusta, Mi- porque yo igual he visto consecuencias con el láser, y consecuencias feas, digamos, la lengua es un músculo y cuando el láser ya entra en músculo, estamos en la consecuencia.
¿Qué hacemos? Mira, te puedo decir que tengo una doble mirada. Te puedo decir o que digo en todas mis aulas que doy que a mí no me importa tampoco la técnica cirúrgica que sea utilizada, porque tengo amigos que utilizan, por ejemplo, ya están muy acostumbrados a electrocauterio, no sé si ustedes electrocauterio o bisturí eléctrico, Se ¿no? usa No mucho sé. en Sí, otorrino, que creo. están muy acostumbrados, por ejemplo, en la cadera americana aún utilizan muchísimo bisturí eléctrico, pero yo creo que tenemos que tener mucho ojo y práctica. Entonces, para mí, alguien que haga una cirugía convencional y que tenga su expertise, seguro que va a operar tan bien cuanto yo opero con láser o la persona que tenga experiencia con bisturí eléctrico. Entonces, lo que hace falta es la capacitación en la técnica que usted elige, ¿sí? No veo diferencia en entre las técnicas quirúrgicas, a no ser su capacidad y su expertise. Entonces, esto viene con los años. Claro, le puedo decir que yo, Marinés, prefiero láser porque lo domino, ya lo maneja casi 20 años, entonces estoy acostumbrada a él y mucho de las cosas que nos pasan, por ejemplo, ahora tenemos un montón de lanzamientos de láser distintos. Entonces, la facilidad que tenemos nosotras en la universidad es que puedo experimentar a todos que nos llegan y cada uno tenemos que tener una mirada porque uno es súper pulsado, otro trabaja con dos niveles de onda. Entonces, las cirugías son distintas. Estaba otro día experimentando un láser nuevo que corté con, por ejemplo, el azul y el infrarrojo. Entonces, utilicé una potencia menor y tuve mucho suceso, menos dolor, un postquirúrgico bueno. Entonces, tenemos que conocer el equipamiento, tienes que dominar la técnica. Y por ejemplo, cuando eliges el láser, tienes que dominar el aparato que utilizas, ¿sí? Conocer sobre un poco de física, no solamente comprar el aparato, utilizar la misma cosa, por ejemplo, el bisturí eléctrico, el electrocauterio, que hace un daño térmico, por ejemplo, a los bebitos muy desagradable. Entonces, tiene que manejar con mucho cuidado para que no promueva una necrosis allí de aquel tejido que estás incisionando. Entonces, porque él trabaja muy, muy deprisa. Entonces, el más importante de la técnica es dominar. Por ejemplo, ya vi mucha gente trabajar, manejar muy bien la tijera o el bisturí, o muchas veces exceder en la técnica en la mano. Y claro, vamos a tener un postquirúrgico no muy ¿cómo cómo puede decir? Desejable, Un postquirúrgico no muy deseado, deseado esto. no muy deseado. Te entiendo. Marinés, ¿qué consecuencias has visto o, o has tenido también, me imagino, o quizás sí, quizás no, sobre técnicas quirúrgicas graves ejecutadas por parte de la misma clínica? Yo creo que todos también tenemos un periodo de aprendizaje que a veces hay errores que tenemos que ver la forma de cómo remediar eso. Porque si bien ustedes son los que lideran, el odontólogo lidera, y también esto pasa en Chile, los procesos quirúrgicos, porque uno tiene más contacto, más directo, es más fácil llamar al odontopediatra que ponerlo en contacto con algún otorrino que tenga agenda disponible para que me lleve a cabo el proceso, entonces son más cercanos. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué consecuencias podríamos tener con una mala técnica quirúrgica y por qué es tan importante capacitarse? Por ejemplo, la cuestión de la mala técnica, le diré que muchas veces son las personas que oyen hablar
y no están capacitadas en cirugía. Por ejemplo, cuando nosotros nos formamos odontólogos, somos cirujanos generalistas. Entonces, por ejemplo, si eliges trabajar o operar bebitos o niños, tienes que conocer la técnica convencional para saber o que necesita ser removido en aquel momento. Entonces, hay mucha gente que por ejemplo, me llama y me dije, mira, quiero hacer el curso de láser pensando que eh, operar con láser es mucho más fácil o que va a sanar todos los problemas. Entonces, no conocen de anatomía o de la parte específica de lengua, de las inserciones allí, tanto inervaciones, glándulas salivares. Entonces, durante la cirugía podemos remover o causar daño a estructuras extremadamente importantes. Por ejemplo, en los recién nacidos tenemos mucho problema porque la gente se da cuenta de que es una cavidad muy, muy pequeñita y no, muchas veces rompe más tejido lo que debería, invaden el piso de la boca, que es una estructura muy noble, donde tenemos glándulas y podemos causar innumerables daños, por ejemplo, un mucosele o romper alguna parte de una inervación. Sabemos que el nervio lingual lanza ramos de él allí, entonces podemos coger algún ramo del nervio lingual o alguna arteríola, promover un sangrado muy importante. Entonces, conocer las estructuras y si capacitar, por ejemplo, en técnica cirúrgica primero. El láser no te capacita, no, de hacer una cirugía sin experiencia anterior. Qué clave todo lo que nos aportas, Marinés, porque en realidad esa visión de práctica, de conciencia, de dominio de equipo, de expertise profesional, de anatomía, de conocer las distintas demandas de la misma extensión del frenillo dentro de la boca, de saber lo que no se puede hacer, eh, es clave, es clave. Y eso lo da un curso, una formación más cercana con el docente. El año pasado estuvo la profesora Luciana Acevedo con nosotros. Fue un grupo de verdad enriquecedor, 24 alumnas, todos viendo el procedimiento quirúrgico, casos complejos también. Entonces, ¿cómo poder tener estas instancias más cercanas a grandes referencias como ustedes que dentro de Latinoamérica, la facultad, tú, Luciane, son, de verdad que son las líderes y que han capacitado a tantas odontólogas chilenas que hoy en día ellas mismas montan sus propios cursos, están sacando adelante el tema, están luchando también para vencer esta prevalencia y ustedes fueron sus maestras y eso es lo que más me enorgullece dentro de la misma gestión de OTEC Midcare. Lucy, Marinés, te quiero hacer una pregunta bastante compleja. Aquí. Sí. ¿En qué casos has visto peores recidivas quirúrgicas? Es decir, en casos asociados a luz láser o en casos asociados a técnicas frías. O en verdad, tanto faz, da igual. Te diría que tanto faz porque, como ha dicho, cogemos un público muy amplio en la universidad. Y, por ejemplo, me vienen muchos recién nacidos que ya fueron operados luego después de salir de la maternidad. Y muchas veces le voy a decir que lo que hacen fuera de la maternidad es como un pic. Cuando van con la tijera, realizan un pic. Muchas veces es fue el necesario, pero muchas veces no. Y cuando no logran, tenemos una fibrosis. Entonces muchas veces la mamá me viene y me dice, mira, está peor do que antes. No logra la quitancia, entonces me derivan y vienen nuevamente. Entonces muchas veces su pasado un mes
y cuando ya está más reparado la herida, lo hacemos y eliminamos aquella fibrosis, abrimos un poquito más. El láser me da esta capacidad de poder tener control de la cirugía y poder tener una mirada sin el sangrado allí en la región. Entonces, corro tanto estas recidivas de cirugía convencional cuanto de láser, pero le diría que más de cirugías incompletas porque fueron hecho PICS, entonces no lograron la remoción, ¿no? De este frenillo principalmente en los recién nacidos. Entiendo que Pero claro, cogemos también de niños mayores que ya sufrieron una vez una o dos intervenciones y vuelven para que se haga una revisión porque no está completa. Muchas veces también nos pasa que hacemos el procedimiento y pasado el niño mayor o el bebé, no volví al fono al diólogo y no tuve un acompañamiento. Por ejemplo, el niño no fue a trabajar, siguió con una lengua muy baja, sin fuerza, y total, la cirugía se torna inefectiva, 100%. se baja y hay una adherencia, muchas veces no completa, pero una parte, y tenemos que volver a hacer desde que éste esté tratando con el terapeuta de habla. No hago nunca una revisión de cirugía si no esté pasando con un fonoaudiólogo. Perfecto. Ahí esos piquis son los que hacen los mismos pediatras dentro de las maternidades y las UCI y el tema de poder detectar un frenillo corto, inmediatamente los guaguitas se van con un corte dentro de los hospitales de Brasil. Hoy día aquí en Brasil no se puede más. Hay algunas maternidades que lo hacen, pero hoy día no se puede. Ah, qué bueno. El bebé tiene alta de la maternidad y ya sale con una cartita para que va a una UCI para que sea realizado el PIC. En la mayoría de las UCIs es realizado el PIC. Y como a mí me gusta mucho, hablo mucho con Roberta y la gente endemoniza mucho el PIC, pero muchas veces es la única oportunidad que esta mamá tiene de lograr la lactancia. Entonces, para mí me encanta, mira, vamos siempre a una maternidad en un, ¿cómo puedo decir? Un suburbio de la ciudad, un suburbio, En un barrio un más barrio lejano, un barrio más lejano, o una población, un barrio. una población más lejana que tiene mucha gente de baja renta. Entonces, muchas veces el PIC es la única posibilidad que este niño tiene de lograr. ¿Es esto o nada? Entonces, para mí me encanta, conozco dos hermanas, son dos odontólogas que trabajan a 25 años y tienen una casuística increíble en esta UCIS donde trabajan, pues hacen la frenotomía, tienen apenas una tijera y una pelotita de algodón con lidocaína para hacer el PIC, pero tienen una experiencia muy, muy amplia. Entonces, eh, vienen todos de la maternidad y pasan por ellas y hacen lo mejor que pueden con o que puedan hacer. Entonces, cogiendo los dados de ellas, 25 años operando bebitos, ¿no? Haciendo PIC, logran la efectividad de la quitancia en más de 60% de los casos, o que para mí me encanta, porque es la única oportunidad. O es esto O no, o es biberón, o biberón. ¿no? Entonces, si 60% de estos niños que salen de la maternidad y van a esta UCIs y tienen el PIC realizados por estas dos hermanas, 60% de ellos logran la lactancia, la mayoría no se remueve
la anquiloglosia. Esto es muy importante de frisar, pero logran la lactancia. Y para mí, esto es lo más importante, ¿no? Pasado algún tiempo, a lo mejor se ha diagnosticado los casos más graves o muchas veces el PIC es lo suficiente, ¿no? Entonces salen de allí la mayoría con el problema sanado para aquel momento. Hola, hola. Exactamente. Qué bueno esto de las ¿Ahí? hermanas, qué bonito lo que hacen para ese barrio, fomentando Sí. la lactancia materna. Brasil tiene uno de los mayores índices latinoamericanos de lactancia Y yo materna. creo que casi 50%. Esta maternidad tiene un banco de leche encantador. Reciben por mes más yo creo, movimentan más de 200 litros de leche materna. Tiene muchas donadoras de leche materna y es una maternidad de alto riesgo de embarazos, ¿cómo puedo decir? De alta Complejos. complejidad, complejos. Entonces, todos los bebitos ingresados en la UTI, unidad de terapia intensiva, Ajá, sí, correcto. solamente toman leche materno, todos. Bien. Entonces, esto es encantador. Perfecto, Marinés. Voy a pedirle a las chicas que están conectadas si quieren activar sus cámaras, micrófonos, hagámosles preguntas a la doctora Marinés. Claro, claro, será un Aprove- placer. Aprovechemos toda esta experiencia en relación al frenillo. Doctora, yo tengo la última pregunta para motivar a las chiquillas a levantar su manito. Bárbara, ¿te escuchamos? Dale. ¿Me escuchas? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo soy fonoaudióloga de habla infantil. Tengo un pequeño que tiene frenillo lingual corto, pero no lo suficiente como para que tenga dificultades en su alimentación. Solamente temas, por ejemplo, la R, cosas como de habla. Lo que sí me recomendaron a mí es que, y tengo la duda, es que no era tan necesaria la operación, pero sí ejercicios de elevación lingual, como para estirar el frenillo. Lo he puesto en práctica y he logrado que saque la R hidratante simple, pero me entra la duda, como que si realmente es efectivo o es un proceso en el que él está en la edad de que tiene que decir esa letra y lo está logrando por sí solo o por la terapia como tal. Eh, Pamela, me salió muchos sonidos, no conseguí comprender la pregunta. Tiene un paciente en donde tiene un frenillo, a la evaluación un frenillo limitado, pero ese frenillo, ella ha trabajado con terapia para tratar de elongar ese frenillo, en donde el chiquitito o el niño está alcanzando a lograr la producción de sonidos de la R. ¿Ya? Entonces la pregunta de ella, que ese frenillo lingual no le da un problema ni en la alimentación, en la fonación lo está mejorando con estimulación. ¿Y cuál sería el mejor caso? Si seguir trabajando así o determinar un proceso quirúrgico. Bárbara, te puedo decir la experiencia, trabajo con Roberta Martinelli ya hace muchos años y tengo el placer de que ella sea mi amiga particular. Entonces, estoy todo el tiempo y todas las dudas que tengo de los casos le derivo y hablamos mucho sobre esto. O qué pasa es que buscando en la literatura verás que frenillo lingual no se alonga, infelizmente no se alonga. O qué pasa es que cojo muchísimos niños adultos que no tienen problema de la pronuncia del R, por ejemplo, por cuenta tanto de terapia o de adaptaciones que tienen durante el habla, ¿sí? Pero el problema no está sanado. Entonces, respira, respira,
pero muchas veces con adaptación, habla, pero con adaptaciones, la cuestión de respiración y habla, entonces nunca vamos a cambiar esto. Una vez con anquiloglosia diagnosticada, este niño, este adolescente o este adulto siempre hará toda esta parte con adaptaciones, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos que los casos tanto de anquiloglosia, ni todos los casos son graves, ¿no, Pamela? Sabemos que la anquiloglosia tiene muchos aspectos, casos menos, casos medios y casos mucho más graves de anquiloglosia, donde tenemos muchas veces casi la lengua colada al piso de la boca. Entonces, este niño que estás diciendo que está consiguiendo hablar con esta parte de la R, estás trabajando esta parte, este frenillo, lo condicionando, pero él infelizmente no se va a alongar. Y claro, vamos a conseguir que le hable con una capacidad mejor o que se adapte la habla y la respiración, pero siempre a expensas de adaptaciones. Esta es mi visión y Roberta también compartía la misma visión, ¿sí? Yo opino lo mismo, yo no, si bien hay una corriente americana que mejora en el aspecto del mismo frenillo con ejercicios miofuncionales de elongación, que si bien visiblemente se ve una diferencia el antes y el después, pero quiero saber las compensaciones, qué pasa con la cadena muscular. Es típico que el niño comienza a modificar patrones de punto articulatorio y que si a ese paciente lo llevamos a un sueño, a su sueño REM, por ejemplo, al sueño profundo, y lo mezclamos con un DISE, que es endoscopía del sueño, esa lengua se va por caída directa y va a colapsar la vía aérea y probablemente va a tener un colapso a causa de ese frenillo. Entonces, he visto con la niña americana que la anatomía mejora, pero no sé cómo está la cadena muscular. Creo que ahí deberíamos tomar nosotros como rehabilitadores ese punto, y también existen exámenes objetivos que el fonoaudiólogo junto con el otorrino podemos empezar a derivar qué tanto esa lengua colapsa la vía aérea, porque la vía aérea también no es solo frenillo, es vía aérea. ¿Qué pasa con ese colapso? ¿Qué tanto me respira el niño o el paciente adulto? Yo también tenía una pregunta, Marinés, y para ir eh, a Lemoner. Démosle el turno Hola, a Ale. hola. Ale. Mire, yo tengo una duda, no sé, la doctora a lo mejor con su experiencia me puede orientar un poco. A veces nos toca Claro. hacer frenotomía en chiquititos que están en la UCI, pero están más que nada, el problema es que tienen una madre drogadicta, entonces va a ser imposible que tenga lactancia materna. Eh, por lo tanto, se nos solicita realizar el tratamiento de frenillo lingual alterado, pero donde no va a tener una lactancia materna, sino que van a tomar de biberón. Entonces, ¿cuál es su experiencia con esos casos? ¿Vale la pena realmente? ¿Qué opina usted, doctora? Es una pregunta así muy importante porque nos vemos muchas veces con esta misma duda. Nos llegan a la universidad muchos niños que ya están en biberón, que ya no lograron, a lo mejor con 2, 3 meses y la mamá ya no tiene más leche, pero muchas veces este bebito se atraganta en el biberón, hay muchos escapes laterales de leche y vienen para que podamos hacer la cirugía. Yo creo que tenemos, de mi punto de vista, es un momento o una oportunidad quirúrgica. Esta mamá muchas veces nos vienen de lejos y es la única oportunidad que va a tener que este niño sea operado. Entonces no dejo de hacer, pero siempre digo que es necesario un acompañamiento porque no voy a poder, muchas veces esta mamá no consigue regresar para hacerlo postquirúrgico y hago lo mejor que puedo. Y
espero que pueda tener una buena cicatrización, pero si tengo la oportunidad, lo hago. ¿Sí? Y muchas veces consiguen retornar y mismo con el biberón tenemos una evolución, una reparación buena. No salen todos los casos, pero muchas veces tenemos una buena reparación y con eso podemos lograr un crecimiento. Sabemos que a los 2 años tenemos casi 60% de la parte huesia, el crecimiento craneofacial completo y sabemos que la anquiloglosia impacta mucho en el crecimiento craneofacial. Entonces me preocupa esta parte. Entonces tengo la posibilidad de intervenir y muchas veces esta tal vez sea la única oportunidad, intervino. ¿Sí? Perfecto. ¿Habrá otra pregunta por ahí para No Erika? sé si ha respondido Ale. Muchas gracias por su respuesta. Quede tranquila. Gracias. Erika, doctora, levantó su mano. Hola, Erika. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Una consulta. Si ha tenido alguna complicación y cómo lo ha podido resolver durante todo este año de experiencia que ha tenido. Mira, por suerte, yo siempre me guío por el miedo. Entonces, siempre cuando vamos a hacer una cirugía, cualquier que sea, respeto mucho todas las estructuras. Entonces, primero, conocer la región y dónde estoy y los casos más graves. Por ejemplo, otro día tuvimos un caso en que en medio del frenillo se tenía un vaso extremadamente calibroso. Entonces, aunque rompese la primera fibra, me daba cuenta de aquel vaso. Entonces, tenemos que tener ojo. Tengo capacidad de sanar esta hemorragia, aunque me aconteza. No tengo capacidad. Entonces, lembrar que tenemos que tener una mesa quirúrgica preparada para una intercorrencia. Hilo de sutura, gase hilo absorbible. Entonces tenemos que estar preparados para las intercorrencias porque sí pueden aparecer. Y yo le diría que la peor sería una hemorragia en un bebito porque sabemos que es una región muy pequeñita y para hacer una sutura muchas veces el láser no se puede. Conseguimos cauterizar algunos vasitos menores, sí, ya los cautericé. Yo por suerte nunca tuvo una hemorragia que necesitase sutura. Luciane tuvo una vez y le digo que es muy complicado dar punto en un bebito porque no para, está llorando todo el tiempo, tenemos que tener mucho ojo. Entonces hacer una sutura en masa, como decimos acá, no sé si es la misma cosa. Yo creo que la hemorragia es lo peor que podemos tener, ¿sí? En un posquirúrgico. Esta hemorragia es complicadísima porque un bebé hemorrágico puede atorarse y puede infartarse. Ah, Si debemos lembrar que asfixia. la cantidad de sangre que tiene un bebito es muy, muy diminuta. Entonces, tenemos que contar muy rápidamente si tuviera alguna. Lorena, Lorena levantó su mano. Muchas gracias, doctora. Estuvo excelente su respuesta. Erika, te quedo. Hola, sí. Hola. Ah, Hola, buenas noches. Sí, mi buenas noches. pregunta es respecto como a la temática de la charla. Igual sí, creo que mi percepción fue de que en el caso de la anfitriona como que sí había tenido quizá experiencias como más negativas con el láser. ¿Podrías compartirnos algo respecto a eso? Respecto a Yo no los... comprendí que yo tuve experiencias Gracias. negativas con... No todo es láser. El título del live es No todo es láser. No, no todo es láser. Como ha dicho, yo empecé haciendo cirugías convencionales y como sigo hablando siempre desde que sea capacitado en cualquier técnica,
Yo creo que cualquier una es útil para hacer una frenotomía que sea en bebés o una frenectomía en niños mayores. No sé si es esto Ella quiere saber que quería decir. cuáles consecuencias pudiese ser con láser. No, no, ¿Cuál? no, quizás no No, me hice no, entender. No, no, de no. que yo percibí que en la anfitriona había como quizá una mala experiencia con el láser. Me dio la impresión, entonces quería que por No. favor nos Te compartiera. diré, te diré que como ya trabaja muchos años, lo peor que te puedo decir lo peor que se puede acontecer trabajando con láser. Cortar una estructura, y esto le podría pasar tanto en la cirugía convencional cuanto con láser, una estructura que no debería ser cortada o utilizar una potencia muy alta. Yo creo que en láser la utilización errada de una potencia puede carbonizar aquel tejido. Entonces el postquirúrgico será muy mal. El bebito, por ejemplo, tendrá más dolor y esta herida muchas veces va a tener una reparación quirúrgica más alterada. Podemos producir más fibrosis desde que utilizamos una potencia errada. Yo te diré que esto es lo peor que se puede acontecer en una cirugía láser. No sabes o no saber o que estás cortando o tener mucha confianza porque estás trabajando con láser y no te pasará un sangrado, no tendrás una hemorragia y utilizar una potencia inadecuada. Esto para mí es lo peor. Hacer la carbonización de un tejido muy, muy blandito cuando pensamos en bebés. Entonces utilizamos siempre una potencia muy baja. Exacto. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Yo me tomo Y Por otra nada. pregunta, por Sí. casualidad, ¿ha notado quizá como en pacientes con tendencia como a formar como queloides, podría ser como pacientes afrodescendientes, de que quizás sea más como complicada esa cicatrización y rehabilitación para que no se fibrose tanto el frenillo? Te diré que un paciente, claro, esto acontece mucho. Hay gente que tiene más facilidad para fibrosis, como ha dicho este grupo, los negros, ¿no? O los pretos tienen una mayor alteración. Entonces te diré que tanto, te ha dicho que, te digo que con tijera o con láser o con electrocauterio se le va a producir la misma alteración. Si tiene una tendencia tendrá fibrosis de la misma manera. Por ejemplo, te podré decir que con láser manipulamos, cuanto menos manipulamos este tejido y con una potencia adecuada, vamos a tener menos fibrosis. La fibrosis hace parte de toda reparación quirúrgica, de cualquier técnica que elijas, ¿sí? Esto es muy importante no, convencional, láser o bisturí eléctrico, vamos a tener una fibrosis, pero siempre deseamos una fibrosis controlada, porque la fibrosis hace parte de la reparación quirúrgica de cualquier técnica. Gracias. Por nada. Daniel Carreño. Hola, Daniel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas No noches. alcancé a llegar al principio, entonces no sé si lo que voy a preguntar ya lo mencionó, pero me interesaba No esta pasa. charla porque siempre he escuchado que se indica después de la cirugía remover la fibrina. Entonces quisiera saber por qué se da esa indicación. Mira, Daniel, te diré que no debemos remover la fibrina. Por ejemplo, mucha gente hace una confusión. Te diré, a veces se pega un poquito, no sé si Pamela va a concordar conmigo, como vamos acompañando el posquirúrgico. El bebito, el niño tiene un poco la lengua baja y cuando pedimos para que eleve la lengua, hay como si fuera pequeñas corditas allí empezando a formar. Y esto
muchas veces con la elevación de la lengua se rompe, pero una vez que removemos esta fibrina o lo mejor, el tejido de reparación, vamos a remover toda esta protección, esta reparación. Entonces, muchas veces podemos tener una peor reparación. Por ejemplo, si nos lastimamos, hacemos un corte en la mano y fija usted que cuando empieza la reparación, empiezas a quitar ¿cómo se puede decir, Pamela? La casca, la Costra, crosta, costra, costa, costra. empiezo a remover la crosta, lo que pasa muchas veces. Entonces va a ver que al final de esta reparación vamos a tener una reparación, una línea fibrótica mayor, porque estamos siempre quitando que está formando de tejido reparacional. Entonces, nunca removo la fibrina o este tejido reparacional porque la reparación depende de él. A no ser que tengamos esto muy pegado o empezamos a ver como si fueran pequeños cordones allí en aquel sitio y esto sí le podría romper, pero nunca hacemos manipulación de la herida quirúrgica. Muchas gracias. No por nada, Daniel. Erika levantó la mano y por honor al tiempo, doctora, vamos ¿En qué, ah, a dejar a Erika. Erika, Sí. ¿En qué tiempo, doctora, consideraría para entonces empezar la terapia del lenguaje, en este caso los ejercicios, para que no haya justamente tal vez esa complicación de que se remueva tal vez ese proceso de cicatrización cuando está empezando a hacer los ejercicios? Mira, como he trabajado siempre yo con láser y como tenemos una buena reparación, no tenemos esta cuestión del sangrado, le pido para los niños mayores, a lo mejor después de 2, 3 días empezar los ejercicios sin mucha fuerza mecánica, ¿sí? Una fuerza mecánica controlada, no ejercicios que estimulen mucha fuerza, porque según la patologista de nuestra universidad que da clases con nosotras también, nos sigue evaluando como si fuera un exceso de fuerza mecánica, le puede llevar también a un exceso de fibrosis. Entonces, ejercicios ligeros en la primera semana y después ejercicios de fuerza mayor después de una semana. tiene mucha relación, Marinés, con lo que yo hago en otros procesos quirúrgicos como la faringoplastía o cirugías del sueño con TMF. Jamás está indicado comenzar con ejercicios de fuerza en faringoplastías que serían la sutura de barbas de la faringe, que te toman el Sí, sí, sí. palato faríngeo y te lo reacomodan para que no ronques. Jamás se entra con ejercicios de fuerza porque puedes llegar a soltar un punto y puedes llegar Sí, sí, a aumentar la hemorragia. Lo mismo sí, sí, sí. pasaría con una frenectomía, un proceso quirúrgico. O sea, Solamente ejercicios ligeros primero, como si movimentar, fueran condicionar una lengua que fuera normal, ¿sí? Primero ligeros y después de la reparación casi instalada, ahí sí con más, que envuelva más mecánica, más fuerza. exactamente. Hay mucho que conversar, doctora. Este tema podríamos Ujú. estar 2 horas con muchas inquietudes resolviendo Sí, de nuestros participantes. Agradecer el tiempo de todos ustedes, agradecer la cantidad de correos que me enviaron solicitando y enviando el email. Fueron muchísimos. Y también, doctora, a usted porque ha estado desde los inicios de Otecmid Care. Esto nació hace más de 3, 4 años. Así que feliz de tenerla aquí en nuestro país, dando un raciocinio clínico, terapéutico, quirúrgico de toda su más de 20 años en procesos de anquilogrosía, en procesos quirúrgicos. E invitarle a todos ustedes que quieran ser parte, no se pierdan esta tremenda oportunidad de equipo docente. Va a estar con nosotros Marinés,
doctor Pedro Soler, el doctor Carlos O'Connor Otorrino y nuestra querida Luciana Acevedo. Así Yo que creo que será un curso muy completo y se poder, ¿no? Que todos que están aquí, que puedan participar, será un placer. Yo creo que vamos a tener información de primera, los profesionales. Claro, hablando de los otros profesionales que están invitados, son personas renomadas y yo creo que eso van a acrecentar y nos van a llevar a tener una idea mejor, tanto de cirugía cuanto una visión post o antes de la cirugía, ¿no? exactamente, es la idea de Otec Midcare entregarle la mejor técnica quirúrgica y vean ustedes cuál ocupan. Así que Sí, chicos, un sí. fuerte abrazo. Gracias Fuerte por abrazo, gracias a estar. todos. Buenas Buenas noches. noches. Chao, chao. Buenas noches, Chao. chao. Chao, chao.